Amigos, espero que estén muy bien. Tenía muchísimo tiempo que no nos veíamos, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y bueno, el día de hoy en la mañana platicaba con un amigo y él me decía, oye Alfredo, fíjate que pues, las candidaturas independientes las inventó Carlos Salinas de Gortari para quitarle votos a los partidos de izquierda. Y yo le digo, a ver, espérate, ¿quién te dijo eso? Me dijo, no, pues es que el líder del partido donde yo milito es lo que dice, que las inventaron las mafias del poder. Y yo le digo, oye, ¿y si tú fueras candidato independiente, tú serías de las mafias del poder? Me dice, no, de ninguna manera, ¿cómo crees? Le digo, ok, si tu papá fuera candidato independiente, ¿él sería un instrumento de Salinas? No, ¿cómo crees? Entonces, ¿por qué dices que las candidaturas independientes son un invento de las mafias del poder para las mafias del poder? No, pues es que lo dice el líder de mi partido, del partido donde yo milito. Bueno, pero el líder de tu partido donde quizá militas, tú no tienes ni idea de lo que está diciendo, de la aberración, ¿no? Y yo le puse un ejemplo muy simple a mi amigo. Le dije, a ver, estamos aquí. Y había 3 niños. ¿Tú, cuál de esos 3 niños crees que no tenga derecho a la vida? Me dice, no, ¿cómo crees? Todos tienen derecho a la vida. Ok. ¿Cuál de esos niños, porque había 3 niños, crees que no tenga derecho a ser tratado con dignidad? No, ninguno, todos tienen que ser tratados con dignidad. Ok. ¿Por qué? Me dice, no, pues porque eso es su derecho. Y le digo, efectivamente, es su derecho humano a tener un trato digno, a que todos son iguales. Estamos claros en eso, ¿verdad? A que todos tienen derecho a la vida, porque esos son derechos humanos. Me dice, sí, claro, no estamos claros, Alfredo, pero ¿eso qué tiene que ver con las candidaturas independientes? Le dije, amigo, tiene que ver todo. Quien diga que las candidaturas independientes son un invento de las mafias del poder, pues es que quizá no conoce la historia, pero no pasa nada. Que se informen. Las candidaturas independientes son un derecho humano. El derecho humano de poder votar y ser votado. Un derecho democrático, un derecho a la participación que tienen todas las personas. Sin embargo, ¿qué pasa y cuál es la historia? Bueno, pues digamos que existe un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama caso Guzmán Castañeda vs. el Estado mexicano, donde la Corte Interamericana al final del día resuelve que en México, pues efectivamente se estaban vulnerando derechos humanos cuando para que tú puedas ser candidato a un puesto de elección popular, pues debías ser postulado por un partido político. ¿Y qué pasa si tú eres un ciudadano común que no lo apoya ningún partido político, que no tiene un compadre, que no tiene un amigo y que a lo mejor no tiene tanta lana como para decir, ¿sabes qué? Pues mira, te voy a dar $1,000,000 y déjame ser candidato. Pues no iba a ser candidato. Segunda, era un acto de discriminación, ¿no? Porque dice la Corte Interamericana, dice que pues todos debemos de buscar tener la misma igualdad de circunstancias. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba con estas personas que no podían ser electas? Pues se les estaba discriminando, ¿no? Entonces, si era un derecho humano, ¿cómo ellos iban a ejercer su derecho humano si México no tenía una figura que no fuera los partidos políticos para ser candidato? Bueno, pues en 2014, después de esta sentencia, se hace una reforma en materia electoral y bueno, pues en 2015 vemos que empiezan a surgir los primeros brotes de candidatos independientes en todo México, donde personas comunes y corrientes pues podían ser candidatos independientes y ya no necesitaban de ningún partido político. Entonces, esto es muy simple. Las candidaturas independientes de ninguna manera son un invento de las mafias del poder. Las candidaturas independientes son un derecho humano y como un derecho humano no se le puede restringir a nadie. Y yo hago la pregunta para todos esos amigos de partidos políticos, me dicen, no, son un invento. Todas las candidaturas independientes las maneja Salinas. Yo les hago la pregunta, si tú fueras candidato independiente, bueno, primero si tú quisieras ser candidato independiente tendrías que ser aspirante a candidato independiente, pero bueno, si tú ya fueras candidato independiente, ¿tú recibirías el apoyo de Salinas? No, pues ni lo conozco. Entonces, ¿por qué etiquetas a las candidaturas independientes como que todas las candidaturas independientes son pagadas por Carlos Salinas de Gortari o por el PRI o por el PAN? No dudo que pueda existir una candidatura, que puedan existir varias, pero en los ciudadanos estará el ver en quién confían. Porque hay que entender una cosa, para empezar, para ser candidato independiente,
Primero necesitas ser aspirante a candidato independiente y necesitas juntar esas firmas. Y digo, a mí si viene alguien del PRI, que yo sé que no tiene la carrera más limpia ni ha sido el mejor político, yo no le daría mi firma para que él sea candidato independiente. Para empezar por ahí. Esa es la ventaja de las candidaturas independientes. Sin contar muchas otras, pero como todas las libertades son un arma de dos filos. Aquí la pregunta es, ¿cómo las vamos a usar? Y el problema que actualmente enfrentamos en México pues es un problema muy, muy grande, ¿no? Esto se veía en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, que dice, ¿no? La corrupción rampante y los malestares públicos, pues muchas veces son consecuencia de la ignorancia, del desprecio que nosotros mismos tenemos a nuestros derechos. O sea, ¿cómo un ciudadano se puede atrever a decir, no, las candidaturas independientes no son buenas? Yo les digo, oye, y si tú fueras candidato independiente, pues yo sé que eres una persona con valores, con ética, tú serías un mal candidato independiente. Me dice, no, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué dices que los demás sí? Ah, bueno, es que no lo había pensado. Efectivamente, es eso, que muchas veces tenemos miedo a nuevos derechos, pero hay que recordar una cosa, el derecho nace cuando debe o puede nacer. Aquí la pregunta es, ¿vamos nosotros a impulsar las candidaturas independientes o vamos a dejar que aquellos que tienen el poder y que lo han usado para mal, lo sigan empleando? Esa es una simple reflexión, amigos. Cuídense y que estén muy bien.